Arrancamos hoy, ¿eh? Bueno, con una noticia triste, la verdad. El fallecimiento de Robert Redford a los 89 años. Sí, una figura enorme, ¿verdad? Fundamental en el cine del siglo XX. Nos ha dejado desde su casa en Sundance, en Utah. Una pérdida muy significativa, porque hablamos de alguien que, su influencia va mucho más allá de ser actor. Totalmente. Actor, sí, por supuesto, y uno muy icónico, pero también director, productor y, sobre todo, un impulsor de nuevas voces. Una figura con, digamos, muchas capas. Justo por eso queríamos dedicarle este espacio hoy. Queremos sumergirnos un poco en el material que hay sobre su vida, su carrera, intentar ir más allá del ícono de Hollywood. Explorar al director, claro, al creador de Sundance, que fue clave para el cine independiente, incluso al activista, que también lo fue. Sí, intentar sacar la esencia, ¿no? Entender por qué su legado es tan potente, tan transformador. Cómo mezcló esa elegancia suya con convicción y un punto rebelde. Y es curioso porque esa imagen pública que tenía, sobre todo en los 70, de chico de oro. El rubio perfecto, sí. Exacto. Esa imagen a veces parecía como chocar con sus otras ambiciones. Él mismo daba a entender que se resistía un poco a ese molde. Sí, hay una frase suya que siempre me ha parecido reveladora. Algo como, nunca me consideraron guapo cuando estaba desempleado. ¡Qué buena! Refleja esa tensión, ¿no?, entre cómo le veían y cómo quizá quería él que le vieran o lo que él valoraba. Es una paradoja muy interesante, la verdad. Y un buen punto para empezar a desgranar quién era Robert Redford. Pues vamos a ello, exploremos esa complejidad, empezando por el principio, por sus orígenes y cómo se forjó esa imagen tan potente. Nació en Santa Mónica, California, en 1936. Los primeros pasos como actor los dio en los 60, pero bueno. Pero la explosión fue en los 70. Ahí es cuando se convierte en estrella mundial. Películas como El Golpe, Tal como éramos. Claro, lo convierten en una cara imprescindible. Y es justo ahí, en la cumbre de la fama, donde empieza esa fricción que decíamos con su imagen. Mientras todo el mundo lo veía como el ideal de hombre atractivo americano. Él parecía verlo casi como un obstáculo. Quizá le preocupaba que esa belleza eclipsara su talento o le cerrara puertas a papeles más complejos o a dirigir, por ejemplo. Tiene lógica. Imagina que te definan siempre por el físico, cuando tú aspiras a que te reconozcan por tu trabajo, por tu visión. Podría ser. Esa incomodidad, esa lucha contra el encasillamiento, igual fue uno de los motores que le impulsó a demostrar que era mucho más. Es una teoría interesante, ¿sí? Y la prueba más clara de que había mucho más llegó en 1980, su debut como director. Gente corriente. Menudo debut. Recuerdo el impacto que tuvo aquello. Era una película, muy distinta a lo que se hacía en Hollywood entonces. Sí, un drama familiar muy crudo, sobre el duelo, la incomunicación, una familia de clase alta rota por dentro tras una tragedia. Nada que ver con el glamour que se le asociaba a él. Nada que ver. Y el reconocimiento fue, inmediato. Oscar a Mejor Película y, ojo, Oscar a Mejor Director para él, con su primera película. Es que fue una barbaridad. Una declaración de intenciones en toda regla. Demostró una sensibilidad y una madurez narrativa. Impresionante. Y además sacó unas interpretaciones magníficas de todo el reparto. Mary Tyler Moore, Donald Sutherland y un jovencísimo Timothy Hutton, que también se llevó el Oscar. Sí, cayó muchas bocas, yo creo, a quien pudiera dudar de su profundidad como artista. Cambió la percepción pública, desde luego. Ya no era solo la estrella. Era un cineasta serio, con una mirada aguda sobre las relaciones humanas. Y ese salto a la dirección es una pieza clave. Pero hay más cosas, ¿no? Anécdotas, otras decisiones que ayudan a entenderle. Claro, como esas pequeñas historias que lo humanizan. Por ejemplo, lo que contó Barbara Streisand del rodaje de Tal como éramos. Ah, sí. Lo de que Redford insistía en llevar 2 pares de calzoncillos en las escenas íntimas. Eso es, confirmado por ella. Y según Streisand, no era por vanidad ni nada de eso, sino por puro pudor. Curioso, ¿verdad? Choca un poco con la imagen de sex symbol. Te sugiere una persona quizá más reservada de lo que parecía. Exacto. Y luego está esa ironía, esa paradoja con los Oscars. Es verdad. Protagonizó clásicos absolutos, películas que están en la memoria de todos. El Golpe, Todos los hombres del presidente, 2 hombres y un destino. Peliculones. Y sin embargo nunca ganó un Oscar por actuar. Solo tuvo una nominación por El Golpe. Es llamativo, sí. Le dieron el honorífico años después, claro, por toda su carrera.
pero el competitivo como actor se le escapó. Quizá refuerza un poco esa idea de que la industria, o una parte, tardó en valorar su talento interpretativo más allá del carisma y el físico. Puede ser, puede ser. Aunque si hablamos de legado tangible, de algo que realmente cambió las cosas, tenemos que hablar de Sundance. Fundamental. El Sundance Institute y el Festival de Cine, fundados en 1981. Totalmente. Empezó casi como un refugio, ¿no? Un taller para cineastas independientes en su rancho de Utah. Y se acabó convirtiendo en la plataforma más importante del mundo para ese tipo de cine. Para el cine al margen de los grandes estudios, Sundance redefinió las reglas, abrió puertas a muchísima gente. A una generación entera de cineastas con miradas diferentes. Gente que lo habría tenido muy difícil para conseguir financiación o distribución sin Sundance. Hablamos de Tarantino, Soderbergh, Jim Jarmusch, nombres enormes cuyas carreras despegaron o se consolidaron gracias a la visibilidad que les dio el festival. Es que Sundance no solo descubrió talento, validó un cine distinto, más personal, más arriesgado, más diverso. Redford usó su posición, su visión, para crear un ecosistema que ha nutrido el cine independiente durante más de 40 años. El impacto ahí es gigantesco. Fue un mecenas del cine moderno, un protector de historias que necesitaban contarse. Sin duda, un verdadero arquitecto, como decías. Y esa faceta de impulsor cultural, fíjate, conecta muy bien con otra dimensión suya muy ligada a Utah también, su compromiso con el medio ambiente. Sí, fue un ecologista convencido. Y muy activo, además. Mucho antes de que fuera, digamos, una causa tan mediática. Exacto. Fundó el Redford Center, que usa el cine para promover la conciencia ambiental. No se cortaba en alzar la voz, incluso en Naciones Unidas. Y se implicó directamente en luchas concretas, para proteger paisajes del oeste americano frente a proyectos industriales o extractivos. Parecía una convicción muy profunda, muy real. No era solo pose, una conexión genuina con la naturaleza y una preocupación por preservarla. Y hay un último detalle, quizá menos conocido, pero que cierra un poco el círculo creativo, su faceta como pintor. Es verdad que antes de ser actor había estudiado pintura en Europa. Sí, y parece que esa vena artística nunca le abandonó del todo. De hecho, dicen que en sus últimos años, ya más retirado del foco, volvió a pintar. Quizá como una vuelta al origen, ¿no? Una forma de expresión más íntima, más personal. Podría ser, conectando con aquel joven que se fue a Europa con sus pinceles. Todo esto dibuja una personalidad muy rica, claro. Llena de matices. Y como pasa siempre, la vida personal también tuvo sus luces y sus sombras. Efectivamente. Su primer matrimonio con Lola Van Wagenen, con quien tuvo 4 hijos, una familia que, por desgracia, también conoció la tragedia. Sí, la pérdida de su hijo Scott, muy pequeño, por el síndrome de muerte súbita infantil. Debió ser terrible. Un golpe durísimo, sin duda. Y más recientemente, en 2020, la muerte de su hijo James, que además era cineasta y activista, siguiendo un poco la estela del padre. Sí, son pérdidas muy fuertes. Años después, en 2009, se casó de nuevo con la artista alemana Sibylle Sagars, con quien parece que compartía esa conexión profunda con el arte y la naturaleza que tanto le definía a él. Eso parece. Y así llegamos ya a su última etapa. Anunció su retirada oficial como actor en 2018, después de The Old Man and the Gun. Que fue una despedida muy bonita, la verdad. Esa película se sintió muy adecuada para él. Ese ladrón de bancos entrañable ya en otoño de su vida. Sí, aunque como suele pasar con estas figuras, el retiro no fue absoluto. Hizo alguna aparición más. El cameo en Avengers Endgame, sí, recuperando su personaje de Alexander Pierce. Un guiño curioso. Y también estuvo involucrado en producir la serie Dark Queens. Seguía conectado, de otra forma. Y finalmente, nos dejó mientras dormía, en su casa de Sundance, Utah. Un lugar que es pura simbología Redford. Totalmente. El nombre de uno de sus personajes más míticos y el lugar que él transformó en el corazón del cine independiente. Las reacciones en la industria, por lo que se ha visto, han sido unánimes. Reconocimiento total. Sí, gente muy diversa, desde Ron Howard a Stephen King. Todos coinciden en lo que decíamos al principio. No se ha ido solo una estrella de cine. Se ha ido un artista que cambió las reglas del juego. Un visionario que influyó muchísimo en cómo se hace y se entiende el cine hoy. Después de repasar todo esto, la imagen que queda es efectivamente la de alguien que fue muchísimo más que un actor famoso. Fue un arquitecto del cine moderno. Sí, un arquitecto, sí.
Y a la vez un defensor de las historias pequeñas o de las que no encajaban en los grandes estudios. Supo alinear de una forma muy particular el atractivo, el talento en muchas áreas y un propósito que iba más allá de la fama. Hay una frase suya que creo que resume bien su filosofía. Esa de toma tus oportunidades y haz con ellas lo que puedas. Pues sí, viendo su vida parece que la aplicó al pie de la letra. Aprovechó sus oportunidades para actuar, dirigir, producir, impulsar a otros, defender causas. Un legado complejo, duradero. Y quizá, como reflexión final para quienes nos escuchan, podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? A ver, dime. Más allá del impacto evidente de Sundance, que es innegable, ¿de qué otras formas podemos ver la influencia de Redford, esa mezcla suya de arte, independencia y compromiso en las nuevas generaciones de creadores? Es una buena pregunta. En un mundo audiovisual como el de ahora, tan fragmentado, a veces tan polarizado, ¿puede sobrevivir ese equilibrio tan difícil que él buscó entre hacer algo viable, mantener la integridad artística y tener una cierta responsabilidad social? No sé. Queda ahí la reflexión sobre la huella real de su ejemplo.